Y ahora hago la siguiente pregunta y le pido a Cristina que se abstenga. Y ¿recuerdan ustedes cuándo es el nacimiento del Mesías? ¿Cuándo nació? Pues aproximadamente sería para estas fechas, ¿no? Se dice que, o sea, se piensa, pues por lo que también he leído por ahí en internet que Yeshua nació en Sukkot, precisamente, porque más o menos coincide con el tiempo de octubre, ¿no? Que decíamos que más o menos o septiembre podría ser por las descripciones que hace de los rebaños, de los pastores, que coincide con estas fechas. Gracias, Sonia. Sí, efectivamente. Yeshua no nace en Navidad. Bueno, eso es una cosa que todos ya sabemos. Bueno, pero lo dejamos en claro porque hay gente que puede escuchar esta grabación. Yeshua no nace en Navidad. No hay nada de Yeshua en la Navidad, todo por el contrario. Es el nacimiento del anticristo. Así que no nace en Navidad. Y bueno, yo doy fe que yo he analizado este tema y el nacimiento de Yeshua se da en la semana de tabernáculos. Lo curioso es que el día se nos hace difícil determinar. Se nos hace, digamos, se nos hace a través de Zacarías, se nos hace posible determinar la semana de nacimiento. Nosotros sabemos positivamente de que, o estamos bastante seguros, no hay certeza absoluta, ¿no? Pero estamos bastante seguros porque la Biblia nos da 2 o 3 pistas claras de que Yeshua ha nacido en la semana de los tabernáculos. O sea que nosotros hoy empezamos a celebrar el nacimiento de nuestro Rey. Es una fecha muy importante, quería destacar esto, y ahora Cristina en un ratito ya nos va a hablar de este tema en particular. A ella le gusta mucho este tema, así que lo va a desarrollar ella. Un poquito. Un poquito. Como para que nos informemos un poco, pero capaz que ustedes leyeron más. Hola, de cualquier manera, quiero que llevemos esto al corazón, o sea, estamos celebrando muchas cosas. Estamos celebrando la presencia del Padre con nosotros en el milenio, después del milenio. Estamos celebrando la presencia del tabernáculo de Yeshua con nosotros en el milenio. Estamos celebrando el nacimiento del líder, del rey que iba a unir los cielos y la tierra. O sea que esta fiesta que nosotros tenemos esta semana es gloriosa. Es una semana gloriosa para pensar y meditar en todas estas cosas, ¿no? Yeshua nace en la semana de tabernáculos. Por algún designio divino, pienso yo, nosotros no podemos precisar la fecha. Pareciera ser que Él no quiere ser adorado en el día de su nacimiento. Porque no podemos determinar con certeza, casi ninguna persona se anima, después de lo análisis, a decir es en el tercer día de la fiesta de tabernáculo. Por ejemplo, si vos me pensás, yo pienso que es miércoles o jueves, pero nadie podemos decir con certeza, Yeshua nació el miércoles o el jueves, o el lunes o el martes. No, el miércoles o el jueves de la fiesta de tabernáculo. Simplemente sabemos y nos conformamos con eso de que nació durante la fiesta de tabernáculos. Supongo que no podemos saber el día porque Él no quiere ser adorado en el día de su nacimiento. Porque Él quiere ser adorado en el día de su muerte. Él quiere ser recordado en el día de su muerte. No obstante eso, nosotros tenemos una razón de felicidad porque los pastores en Belén estaban contentos con la llegada. José, María estaban contentos con la llegada. Los ángeles estaban contentos con la llegada del Mesías. Entonces nosotros en esta semana vamos a estar contentos con la llegada del Mesías. Así que bueno, no sé si Tatiana puede estar un ratito más, si no la liberamos. Un cachito más nomás, pero y yo ya los dejo. Ok. Entonces Cristina va a desarrollar ahora el tema rápido. Va a desarrollar un poco la justificación de todo esto, ¿no?
Bueno, como recién decíamos, que Jesús no nació el 25 de diciembre, eso ya lo sabemos, que es el día de las Saturnalias romanas, que fue establecido allá en el 350, lo sugirió primero el Papa Julio I, que propuso esa fecha, y después que era el día de la natividad del Sol Invictus, y después lo oficializó el Papa Liberio en el año 364 después de Jesús, así que es una fecha que nosotros, bueno, podemos indagar por nuestra cuenta y hay evidencia suficiente para saber de qué se trata esa fecha del 25 de diciembre. Pero la palabra de Dios nos tira datos para que nosotros podamos llegar a la fiesta de tabernáculos para el nacimiento de Jesús, y en eso tiene que ver con Zacarías. Yo los invito a que leamos en Lucas capítulo 1, el verso 5, vamos a leer un poquito eso, el verso 5 y después del 8 al 9. Lucas capítulo 1, vamos a empezar por aquí para poder ir entendiendo un poco esta evidencia. Y dice, el versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Dice, y ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, recuerden esto, que él era de la clase de Abías según el versículo 5, conforme a la costumbre del sacerdocio. Discúlpame, ¿por qué no explicás qué es clase? Ahora lo voy a explicar, déjame okay. que termino de leer el texto. Entonces estábamos en el 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Zacarías pertenecía entonces a la clase de Abías. El sacerdocio estaba dividido por las 12 tribus, por la casa de sacerdote de los levitas, estaban divididos en 24 clases. ¿Y esto cómo lo sabemos? Vamos a ir a Primera de Crónicas capítulo 24, verso 10, y aquí vamos a saber cuál era el turno que le tocaba a la casa de Abías. Primera de las Crónicas, capítulo 24. Vamos a ver entonces cómo sabemos que eran 24 clases y cuál era el turno de Zacarías por su clase de Abías. En el versículo 4, Primera de Crónicas 24:4 dice: y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar. Estos eran los hijos de Aarón. Y los repartieron así: de los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. 16 más 8, aquí nos da 24 clases. Después, si seguimos leyendo, vamos a ver que designaron por suerte a ver qué casas, a quién cada cabeza le tocaría el ministerio en el templo. Y en el versículo 10 dice: la séptima a Acos y la octava a Abías. La octava clase era la de Abías. O sea que esta octava clase en su momento iba a tener que ministrar en el templo. Ahora, fíjense en ustedes que el versículo 19 dice: estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Como el servicio lo tenían que ofrecer los 12 meses del año y eran 24 clases, cada uno de estas clases oficiaba 2 veces en el año en el templo. Para poder nosotros saber cuándo le tocó a Zacarías ministrar, que era la octava clase, tenemos que ahí sí investigar un poco en lo que era la Misná de Israel, la Misná de los hebreos. En la Misná de los hebreos ellos se indica ahí que las clases sacerdotales comenzaban a servir el primer Shabbat del primer mes del año. O sea,
Cuando comenzaba el mes de Aviv, el primer Shabbat, ya comenzaba la primer clase a servir en el templo. Como eran 24 clases, cada clase sacerdotal servía en el templo una semana y 2 veces al año. Si el servicio sacerdotal comenzaba en el mes de Aviv, tenemos que contar 8 semanas, porque era la 8ª clase de Abías, donde pertenecía Zacarías. Él comenzaba a ministrar. Cuando nosotros observamos el calendario, nos lleva a que Zacarías estaba ministrando su primer inicio de ministerio en el templo, alrededor en el mes de junio. Más o menos en el junio, casi julio, estaba ministrando Zacarías en el templo, cuando le aparece el ángel Gabriel, se le aparece el ángel allí para anunciarle el nacimiento de Juan. Y ahí lo vamos a leer en Lucas. En Lucas volvemos al capítulo 1, en el versículo 11. Lucas 1:11. Vamos a leer aquí y dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y el versículo 17 dice: y él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que, como yo les comentaba recién, Zacarías estaba ministrando en el templo, en lo que se cree que fue en el mes de junio aproximadamente, y le dice que iba a tener un hijo, que Elizabeth iba a dar a luz. Así que imaginamos que después de esa semana de estar él ministrando en el templo, seguramente volvió a su casa y se produjo la concesión, que Elizabeth concibiera a Juan el Bautista. Se estima entonces que Elizabeth estaba de 6 meses cuando el ángel Gabriel se le aparece entonces a María para anunciarle el nacimiento del Mesías. Y esto lo vemos entonces aquí en Lucas. Vamos a ir a Lucas también, en el capítulo 1, seguimos aquí, en el verso 26, nos dice que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y el verso 31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y el verso 36 nos dice: y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Elizabeth tenía 6 meses de embarazo cuando se le anuncia a María, ¿no es cierto?, que iba a dar a luz. Si nosotros nos imaginamos entonces que Elizabeth tenía 6 meses de embarazo y suponemos de que ella concibió entre junio y julio, estamos estipulando de que María fue anunciada alrededor de diciembre, enero, 6 meses después. Con lo cual, si nosotros sumamos 9 meses a esa fecha, llegamos a el mes de septiembre, octubre, más o menos, ¿no? Ahí estamos entendiendo de que Jesús nace en fiestas de los tabernáculos. Por eso llegamos, gracias al dato de que la clase de Zacarías, que era Abías, el 8º lugar, le tocaba a él ministrar en el templo.
Otro factor que tenemos que tener en cuenta es lo que nos dice Lucas 2, 8 al 11. Lucas 2, 8 al 11 nos dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí que se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, y esto os servirá de señal. Hallaréis el niño envuelto en pañales, acostados en un pesebre. Esto nos da un indicio también que en esa época que nació Jesús, que era en época de otoño de ellos, iniciaba el otoño de ellos, los pastores estaban guardando sus rebaños, cosa que en invierno era imposible. Por eso se estima que fue en el primer inicio, en el primer turno que le tocó a Zacarías, allá por junio, la aparición del ángel anunciando estos eventos. Y nos lleva entonces a que Jesús nació en la fiesta o la época de tabernáculos. Una cosa más que sí, ¿qué querés decir, Héctor? No, quería ya el punto está establecido. No, yo tengo más para hablar, así que... Ah, sí, hay más todavía. Hay más. Bueno, entonces, quiero echar un comentario nada más. De una cosa que nos quedó colgada, que es muy importante. Si me acompañan a Nehemías, y ya le dejo la palabra a Cristina, que no se me enoje. No. Nehemías 8, 17 y 18. Nehemías 8, 17 y 18. Luis, ¿lo querés leer? Sí. 8. 17 y 18. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Bien, o sea, con el tema de los tabernáculos hay mucho para hablar. Obviamente que en este primer año que celebramos juntos no vamos a poder abarcar todo, pero estaba buscando ver si había alguna información vital. Fíjense que en la semana de tabernáculos Dios los favoreció porque encontraron un rollo de la Torá. Esdras encontró un rollo de la Torá. En esta situación estaban volviendo de Babilonia. Estaban volviendo de Babilonia y estaban inaugurando el templo reconstruido, la primera reconstrucción del templo. Entonces, fíjense que dice que hubo alegría muy grande en toda la congregación. Lo primero que hicieron es celebrar la fiesta de tabernáculos. O sea que cuando el templo se pone en actividad, coincide con la fiesta de tabernáculos. Y leyó Esdras, el 18 decía, ¿no? Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. Acá nos está dando una pauta de una ofrenda, hoy hablábamos de las ofrendas, ¿no? De una ofrenda que nosotros podemos hacer. Cada día leyó Esdras en el libro de la ley de Dios, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Y en el 8.8, un poquito más atrás, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea que Esdras, el sacerdote Esdras, le interpretaba al pueblo la lectura de la Torá
cada día se reunían, no encontré una referencia de cuánto tiempo era esto, pero todos los días se reunían a leer la Torá y el sacerdote les interpretaba la lectura. Así que fíjense que acá tenemos una clara alusión a una forma de alabanza y adoración que nosotros hoy podemos sí hacer. Todos los días dedicarle una porción de lectura a la Torá, al Viejo Testamento, ¿no? A lo que estaba dentro del arca de oro. Y con respecto a lo que dice Cristina, que explicó muy bien el fundamento, tengamos presente de que Yeshua llegó en esa semana de tabernáculos desde un aspecto muy simple. Por ejemplo, desde el punto de vista simplemente de que cuando vinieron a Belén, ellos moraron en lo que a nosotros la cristiandad nos decía que era un pesebre. Bueno, ese pesebre es una azúcar en realidad, que habían armado a instancias de la fiesta del tabernáculo y que se tradujo en el cristianismo como pesebre. Era azúcar, era una azúcar de Sucot. Con respecto a lo que dice él, la palabra pesebre, la palabra pesebre se transforma se llama en griego, en el Strong 4637 y 4636, que es keno y es kenos. Se habla de una residencia temporal, de una morada en tabernáculos. Eso significa, es un símbolo de protección y de comunión. Una residencia temporal, una carpa, era una cabaña, pero en realidad lo que nosotros tenemos que entender, que Jesús no nació en un granero. Lo que le llamaban pesebre era como la cuna que nosotros decimos hoy. Era la cuna que nosotros decimos hoy. Era un lugar en donde lo pusieron a Jesús porque había nacido allí. Y las autoridades romanas aprovecharon la ocasión de la fiesta para el famoso censo, porque estaban toda la gente reuniéndose en las ciudades y saliendo afuera en las ucas para poder celebrar la fiesta de tabernáculos. Pero es impresionante, porque yo lo que logré entender de todo esto es que Jesús, como dice él, que él vino a cumplir cosas que estaban relacionadas directamente con él. En Éxodo capítulo 25:8 nos dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Jesús vino a habitar en medio de nosotros. Y lo más hermoso, busquen conmigo Isaías 7:14. Isaías 7:14, búsquenlo, es hermoso el texto que nos recuerda la importancia de que Jesús vino en época de tabernáculos. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto significa Dios con nosotros. Nuevamente es muy simbólico que Jesús haya nacido en épocas de tabernáculo, cuando nos dice Éxodo 25: y habitaré en medio de ellos. Y Jesús habitó con nosotros en ese momento cuando Él vino en forma humana. Y nos dice Juan capítulo 1 verso 14, busquemos Juan 1:14, y nos dice allí, Juan 1:14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese habitó en griego justamente es lo mismo que suka en hebreo, es tabernáculo, es morada, habitó entre nosotros, dice aquí. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, hermanos, realmente Jesús nació en época de la fiesta esta hermosa del tabernáculo, haciendo
cumpliendo lo que el Padre dijo que iba a habitar entre nosotros, Dios con nosotros. Y bueno, habita en nosotros en forma espiritual ahora y habitará, como dice Apocalipsis 21:3, lo que leyó Héctor hoy, que Él habitará su tabernáculo habitará con nosotros, así que tenemos un tercer cumplimiento, diríamos de alguna forma, que va a volver Jesús a habitar en medio de nosotros. Así que bueno, acá está la evidencia, espero que les haya resultado, estudienla, léanla de vuelta. Y bueno, es realmente para honrar a nuestro Salvador. Así que bueno, espero que les haya resultado fácil. Yo no sé explicar muy bien, pero... No, y le agradecemos a Cristina mucho el aporte. Y fíjense que como la posición 7 de la menorá, la posición séptima, la última posición de la menorá, representa a esta fiesta, se abren dos ramas ahí en esa posición 7. El Shabbatón de inicio y el Shabbatón final, en el octavo día. Ahí esto es una metáfora que el Padre nos quiere dar y les voy a contar las dos grandes hipótesis que hay para que ustedes vayan investigando y suscribiéndose a alguna de ellas. Las dos grandes hipótesis son: una definiría al primer Shabbatón y al último Shabbatón respectivamente como el nacimiento de Yeshua cuando viene la primera vez a la tierra de Israel, en la instancia que explicó Cristina recién, en la Sukkah, en el Sukkot, donde se aparece los ángeles y se aparece los pastores y todo ese relato bíblico. Ese podría ser la celebración del primer Shabbatón, y el último Shabbatón se correspondería con la llegada de él como rey del reino milenario en Jerusalén al Monte de los Olivos. Esa es la primera hipótesis. Entonces, Belén es el primer Shabbatón y el segundo Shabbatón sería el reino milenario en el Monte de los Olivos, en la avenida que está descrita en Zacarías. Como segundo Shabbatón celebramos o conmemoramos eso. En la segunda hipótesis hay hermanos que pensamos o que piensan que podría ser también que el primer Shabbatón estamos celebrando el comienzo del reino milenario y el segundo Shabbatón estamos celebrando el octavo famoso día, porque justo es muy singular que la Biblia menciona de un octavo día y lo distingue con claridad. El comienzo del octavo día, que es los nuevos, que serían, porque es una hipótesis, que serían los nuevos cielos y la nueva tierra. Así que bueno, estas son las dos hipótesis. Simplemente yo no voy a favorecer ninguna teoría, pero les presento. Las dos hipótesis son hermosas, las dos hipótesis clarifican que las fiestas están relacionadas con la presencia de nuestro Rey, ¿no? Así que bueno, yo por el momento no tomo posición al respecto. Lo más hermoso de todo esto es poder descubrir el significado profético tan importante para nosotros, ¿no? Porque antes no lo teníamos presente. El hecho que nos dijeran que era una sombra de cosas por venir y era dejado de costado nos parecía que era una cosa insignificante y verdaderamente tiene un valor mucho más relevante de lo que nosotros pensábamos, porque las fiestas del Padre, que son de Yeshua, es el plan de salvación de Dios. Cuando nosotros nos podemos a meditar lo que cada una de estas fiestas significan y lo que Jesús cumplió y va a cumplir, es el plan redentor del Padre, el plan de salvación de nuestro Padre. Es maravilloso comprender eso, entonces no podemos obviar de recordarlo y meditar en el valor espiritual que eso tiene para cada uno de nosotros. Y como ofrendas, recuerden que tenemos la posibilidad de ahondar la lectura diaria, como hacía Esdras con el pueblo, la lectura diaria de la palabra, y como siempre la ofrenda que hacemos nosotros, que es hacer discípulos. Así que bueno, obras de misericordia. Así que todo eso, todas las sombras de ese templo físico se han transformado en una realidad en nosotros, que la llevamos a un plano espiritual profundo, que es hacer obras de misericordia, hacer discípulos, estudiar la palabra de Dios,
Y bueno, y nosotros como familia respetamos los 2 shabbatones. Los shabbatones los tomamos como un shabbat alto. Así que, bueno, esa es la postura nuestra. Por último, yo lo que quería aportar es lo que dijo Pedro en su segunda carta, versículo 4 y 5 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, hablando de nosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que bueno, somos llamados a ser parte de esa casa espiritual, a ser parte de un sacerdocio santo, si Dios así lo quiere, y estar edificados allí, ¿no?, como piedras vivas. Esto me parece muy hermoso para meditar también. Muy bien. ¿Comentarios, Sonia? Está Alberto también, si quiere comentar, y está Luis. Tatiana ya tuvo pies. Pues a mí la relación que nos presentó Cristina con respecto a lo de la fiesta, pues también sí ya lo había leído y realmente tiene que ser así, ¿no? Porque para que sea una fiesta de celebración tiene que ser que se celebre, que más importante la llegada de Yeshua, que es nuestro Salvador. Entonces yo concuerdo de que todas estas fiestas para mí ahora tienen un gran significado y lamento mucho de verdad haber perdido tanto tiempo y apenas a estas alturas de mi vida empezar a hacer apenas conocerlas, porque las estoy apenas empezando a conocer. Pero bueno, Dios así lo quiso y por lo menos lo conozco, ¿no? Peor es haberme quedado en la ignorancia, entonces es algo que tengo que agradecerle mucho a Jehová. Sí, además... Y a usted, yo en medio, ¿no? Claro, pero además, Sonia, pensá que lo positivo de esto es que se nos fue revelado esto a una edad que lo valoramos. Porque quizás que si lo hubiéramos conocido de chico nos hubiera parecido una cosa natural y normal, ¿no? Pero ahora tenemos esa hermosa sensación de recibir una revelación tardía, pero que estamos parados en una edad donde lo valoramos ampliamente. Está muy bueno. A mí me gusta mucho que las revelaciones que me fue dando el Padre en la vida han sido graduales y hemos ido comprendiendo las cosas gradualmente. Y todo sigue un orden y un plan, ¿no? Hay un plan y ellos son grandes didactas y nos va dando las cosas ordenadamente, con prioridad y no sin mediar mérito también, ¿no? Mérito de uno tiene que ir dando pasos de obediencia y las cosas van apareciendo, el conocimiento va apareciendo. Muy bueno que está recogiendo a toda la casa de Israel, ¿no? Creo que es algo así, entonces pues Sí, me imagino sí. que por eso es que se le están abriendo los ojos ahora. Yo realmente estimo que todos, aquel que camina en la senda de Dios, que somos llamados, vamos a ser parte del Israel de Dios, somos Israel de Dios. Porque de momento que vos te injertás en el olivo de Israel, pasás a ser Israel de Dios. Ahora, la última palabra obviamente la tiene el Padre y su Hijo en cómo ellos van a hacer la división, quiénes van a hacer qué, pero todos somos Israel de Dios. Y bueno, es maravilloso, es como decía Pablo, tenemos una carrera adelante por correr, porque es hasta el fin, hasta que vuelva Jesús, que tenemos que mantenernos corriendo y fieles. Y esto es perpetuo, eso es lo que yo he leído, que dice perpetuo y que Dios no cambia, me imagino que eso es por toda la eternidad. ¿Qué te parece, no? Realmente, Y la fiesta de los tabernáculos, por lo menos en el milenio, va a estar, porque todavía, si realmente la interpretación nuestra de que el octavo día es los nuevos cielos y la nueva tierra, cuando los que estemos o estén en el milenio, si tenemos la gracia de estar en el milenio, vamos a estar deseando ya la llegada de los nuevos cielos y la nueva tierra, bajo una expectativa de que Dios Padre está creando todo nuevo, está recreando todo nuevo. O sea, le dio 7 tiempos a este mundo material maravilloso que Él creó
para enseñarle al hombre a ser un ser humano a la imagen de ellos. Entonces usó toda esta estructura creativa y a partir de ahí el hombre ya como hijo de Dios, definitivamente como hijo de Dios, pasa a integrar nuevos cielos y nueva tierra. Entonces eso es inimaginable, nadie puede explicar qué es, porque nadie podría entender tampoco, pero obviamente que va a ser una visión superada de lo que conocemos. Y bueno, así que nosotros en los tabernáculos durante el milenio vamos a estar con la expectativa de los nuevos cielos y la nueva tierra. Y cada año vamos a ir a Jerusalén, a la Jerusalén ya reinada por el Mesías, y vamos a adorar en la Santa Montaña, y vamos a adorar al Padre, y vamos a estar en la expectativa de la llegada de los nuevos cielos y la nueva tierra. Exacto. Así que la fiesta de tabernáculos tiene un sentido, por lo menos hasta el 8º día tiene sentido, y en cuanto al Shabbat y las lunas, Isaías las ve después del milenio, las ve en los nuevos cielos y en la nueva tierra. O sea que ya el Shabbat y las lunas son eternas. Ya esas fiestas sí son eternas porque pasan la barrera del 7º día al 8º día y se los ve en los nuevos cielos y la nueva tierra. Así que tabernáculos no te puedo garantizar que sean eternas, porque te digo esto por el comentario que haces vos de la eternidad de los tabernáculos. Pero lo que sí veo que sí eternas son el Shabbat y las lunas. Yo escuché una cosa que me impactó, ¿no? Porque por ahí tiene razón de ser, lo comento, ¿no? Sobre la Misná hebrea que dicen ellos que ellos leían durante todo el año bíblico la Torá repartida en partes, y cuando llegaban a la fiesta de tabernáculos, en realidad era hasta la fiesta de tabernáculos. Ellos leían desde que comenzaba el año hasta la fiesta de tabernáculos repartida la Torá para completarla, la lectura. Y cuando llegaban ellos a la fiesta de tabernáculos, terminaban la lectura de la Torá en el 8º día. Y en el 7º día, al final del 7º día, y en el 8º día era comenzar de nuevo. Y comenzar de nuevo, decían ellos, era volver a Bereshit, 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y estamos hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva en el 8º milenio. Así que fíjense, ¿no? Qué simbolismo. Bueno, pero eso abonaría la teoría de que, la hipótesis de que el Shabbatón último de la fiesta de tabernáculos sería el 8º día. El 8º día. Eso iría en línea con el razonamiento eso de la es, hipótesis sí, ellos son lo que los... que es la que nosotros hemos tenido asida por más tiempo, ¿no? Sí, exactamente. La hipótesis que más tenemos asida nosotros. Exactamente. Así que bueno... Luis, ¿algún comentario? ¿Qué te parece? No, la ignorancia, toda la ignorancia, tanto que lo que venimos más o menos conversando, ¿no? Ahora, bueno, uno que lo sabe hay que aplicar. Pero mientras tanto, ¿cuánto tiempo estuvimos? Y bueno, como se decía, los planes de ellos son distintos a los nuestros y tienen su tiempo, cada plan lleva su tiempo. Exactamente. Y por algo estamos acá, ¿no es cierto? Sí. Claro, estamos contentos de que sabemos un poquito más que algunas otras personas que pobres todavía saben bastante menos. Así que, y habrá otras personas que saben más que nosotros también. Así que bueno, estamos agradecidos con lo que Dios nos dio, con lo que Dios nos da. Y esto es el inicio de algo que no sabemos hasta dónde vamos a llegar a entender hasta que venga Jesús, porque imagínense que nosotros estamos viviendo tiempos críticos, realmente estamos entrando a vivir los últimos minutos de este mundo de Satanás, y la verdad que yo nunca me lo hubiera imaginado. Yo, la verdad que cuando yo estaba en la otra organización, pensaba que nunca lo iba a ver, y hoy por hoy pienso que lo podemos llegar a ver esto, y estoy casi segura, no lo puedo decir con total seguridad porque nadie sabe, pero es maravilloso esto de pensar de que somos
protagonistas, estamos siendo protagonistas de algo y de un tiempo que va a ser maravilloso, ¿no? Y a su vez que tenemos que tomar conciencia de lo que tenemos que atravesar. Así que bueno, que Jehová nos bendiga a todos y nos ayude. Vamos a vivir un segundo éxodo. Exacto, tal cual, Sonia. Vos sabés que yo lo pienso así, yo me imagino que soy aquellos israelitas que salieron de Egipto al desierto, tal cual. Sí. Y que Jehová nos va a proteger, nos va a proveer mientras todo se va organizando, creo yo, no sé. Exacto. A veces también pienso en eso. Exacto. Porque pues dice que todo es como un ciclo, ¿no? Exacto. Y hay muchas cosas que pasaron, pero que sirven como de profecía para nosotros hoy en día. Entonces, sí he pensado en el éxodo mucho y he pensado que de pronto pase algo similar, algo parecido. Exactamente. Vos sabés que De otra manera. Vos sabés que la otra vez, Sonia, vos comentaste, yo me reservé la opinión, pero ahora que lo devolvés, que sacás el tema, la otra vez vos comentaste que vos te imaginabas, agradecías a Dios de no estar en la situación que estuvieron los israelitas durante el éxodo. Pero ya me imaginé que ya me va a tocar. No, pero vos sabés que cuando vos decías eso, yo no me pareció un comentario que valía la pena, que valía la pena discutirlo, pero yo me quedé pensando en lo que vos dijiste y yo decía que yo me imagino todo lo contrario. Vos sabés, a mí me hubiera gustado mucho haber estado en el éxodo, mucho más que vivir ahora. Me hubiera gustado realmente, porque vos imaginate esta perspectiva distinta. Ese era el reino de Dios. En ese momento. Era el reino de Dios. O sea, la persona que reinaba, o sea, digamos, Moisés, el que gobernaba, el que lideraba, llamarle así. Era como Jesús, era el mediador. Moisés era una persona mansa y justa. Mansa, Una relación. claro, mansa como nadie, lo dice la Biblia, y justa y poderosa porque fue un gran líder egipcio. Entonces, era una persona, o sea, vos tenías un gobernante que era una persona mansa, amorosa, justa, así que fíjate qué condición. Y como si esto no fuera poco, encima vos tenías sacerdotes que eran personas honorables, eran personas santas. Entonces, ¿qué condición más hermosa para vivir? Estabas en el reino de Dios, tenías a Moisés, que era un hombre excelente, y Aarón y todos los sacerdotes, que eran personas excelentes. Y aún en ese contexto, donde estaban en el reino de Dios, donde Dios los estaba educando al pueblo, el pueblo no se conformaba, era rebelde. Iba a servir. Claro, entonces yo pienso distinto, yo pienso que a mí me hubiera gustado muchísimo estar en esa instancia donde tuviera un gobernante, no como los gobernantes que tenemos hoy. Y que contaban con la presencia de Jehová siempre, porque Exacto. como que era que por la nube ellos sabían cuándo tenían que levantarse, cuándo tenían que... Porque veían que había el movimiento de la nube, ¿no? De que ellos sabían cuándo tenían que levantar las tiendas y seguir y cuándo tenían que volver acá. Claro. Entonces, la presencia constante de... Sí, y yo vos sabés que yo... Sí, era un privilegio, pero miedoso porque ellos se equivocaban y era muerte, pues, también. Pero los que se equivocaban, Sonia, eran los que se equivocaban en cosas muy graves. Claro, obvio, pero pues siempre... Y en ese ellos les dio miedo. ¿Cómo habrá sido? Yo me pongo a pensar, ¿no? Porque ellos cuando les habló Dios, ellos sintieron mucho temor y pidieron de una Moisés que preferían hablar por medio de Moisés, que sea Moisés el mediador. Y yo leía, no sé, que qué tristeza, que porque ya por eso a Dios no se le va a volver a escuchar su voz, ¿no? Que va a ser Yeshua el mediador. Eso sí es triste, pero pues me imagino que habrá sido de fuerte, de tenebroso, no sé, desde que se asustaron tanto. Sí, era impresionante, digamos. Era la presencia de esa energía inteligente y amorosa. Esa energía inteligente y amorosa tenía una presencia material muy energética. Y entonces ese estruendo, esa luminiscencia, los colores, los sonidos de su presencia majestuosa, intimidaba al común del pueblo
desde el punto de vista que tenían cola de paja, porque los que más se asustaban eran las personas que no andarían derecho en la vida, ¿viste? Que andarían torcido. Entonces, como sabían que el padre era reticente con todo ese tipo de gente, se asustaban, ¿viste? Los que eran rectos no se asustarían tanto, por lo visto. La clase de los 70, por ejemplo, no se asustaban. Ellos querían subir a la montaña con Moisés. Así que bueno, siempre hubo gente que tendría cola de paja y bueno, evidentemente cuando venga Yeshua, la persona que tenga cola de paja no va a sentirse muy feliz. No, pues claro, obvio. Claro, en su segunda venida va a ser lo mismo, ¿no? Cuando venga... Pero una nena, pues yo no sé si es que nos ha cambiado la mentalidad o qué, pero una anhela ya que venga Yeshua. Sí, Uno ya claro quiere, sí. no importa, yo digo, bueno, yo soy muy miedosa para los relámpagos, los truenos. Por ejemplo, el chofar a mí me estremece cuando escucho el chofar, a mí me estremece, no sé. Pero supongo que prefiero sufrir todo el miedo, pero que llegue ya, porque pues este mundo está bastante difícil. Realmente. Claro, por eso, hubiera sido hermoso vivir en el reino de Dios, ahí en el desierto, a mí me hubiera encantado. Pero bueno, son temas... De pronto vamos a tener otro éxodo, no se preocupe. Sí, sí. Es que el Apocalipsis dice Y- que va a llevar a su mujer, la va a llevar al desierto. Inclusive vos sabés que yo fantaseo porque mi apellido paterno, Ekai, es un apellido que tiene o sea, que tiene una ascendencia. El vocablo Kai es un vocablo el mismo que Mordecai, es que Nekai, que Sekai, que todos los judíos que se ligan con esa época, con la época más antigua de Israel, con el desierto, con el éxodo. Así que es probable que mis parientes hayan participado de esa experiencia. Y yo no sé si lo llevaré en los genes, pero a mí me hubiera gustado muchísimo estar ahí. Muchísimo. Me hubiera gustado con todas las dificultades y con todos los desvíos y con todas las situaciones. Mordecai, por ejemplo, Mordecai también Pero qué dificultades, si Dios les proveía el agua, les proveía el maná, les proveía, hasta les dio, cuando se aburrieron del maná, les dio aves, carne, o sea, yo digo que ya, ellos como que se quejaban mucho, ¿cierto? No, y además el padre no tenía la intención de llevar los 40 años. Ellos iban a estar un tiempo más breve. En realidad iban a ser 40 días. Claro, iban a estar un tiempo más breve, Iban a ¿viste? ser breve. Y lamentablemente... La rebelión les hizo pagar un día por un año, terrible fue. Claro, Perder una generación, ¿no? claro, generación. la condición del corazón del pueblo estaba muy, muy baja, ¿viste? A ver, Pues bueno, claro, porque ellos habían estado mucho tiempo en Egipto, estaban influenciados de tanta idolatría, de tantas costumbres, creencias. Yo Vaya creo a que saber, sí. sí, eso sí. tenía que ver. Sí, el padre le llevó mucho tiempo, le llevó mucho tiempo. Y encima la mala racha, viste, que justo Aarón mete la pata, Aarón comete un error muy grave. Hubo varios contextos que bueno, alteraron el plan divino, viste. El tema de Aarón fue muy grave. El tema de Aarón, o sea, el pecado de Aarón fue muy grave. Dejarse llevar por el pueblo. Es más, Moisés se cargó el pueblo al hombro. Moisés se cargó el pueblo al hombro porque Jehová quería destruir a todo el pueblo. Sí, Porque el pecado de Aarón fue muy, muy grave. Y bueno, así que bueno, a los tumbos y a los golpes, pero bueno, llegaron, cruzaron el Jordán y llegaron al otro lado, ¿no? Llegaron al otro lado. Sí, tal cual. Y bueno, una de las cosas que yo también he aprendido, y fíjate que ellos comenzaron a celebrar todas las fiestas, aquellas que tenían que ver con las ofrendas de los granos, cuando llegaron a la tierra prometida. La de pan y sin levadura, la de Pascua, sí la celebraban, yo entiendo, en el desierto, pero el resto las empezaron a celebrar en Israel cuando llegaron a su tierra prometida, porque tenían que llevar los frutos de la tierra y en el desierto no tenían frutos ellos. Así que
es muy interesante estudiar todo esto, cómo se comportaron y todo el simbolismo que hay detrás de las fiestas del Padre. Bueno, Así que y bueno. ahora ya un cachito antes de cerrar, quería llevar este plano a siempre un mensaje práctico, llevarlo a un mensaje práctico. Y bueno, estamos trabajando este último tiempo el mensaje de Yeshua, que durante esta semana estaría bueno reflexionarlo, ¿no? Yeshua, como venimos diciendo, la vez anterior nos concentramos en los dos mensajes que trajo Yeshua, y ahora vamos a agregar un tercer mensaje para que ustedes puedan reflexionar sobre el mensaje. Los mensajes son los que están citos en Marcos 1.14, en Mateo 28.18 y en Juan 21.15. El mensaje de Marcos 1.14, resumido, es, Yeshua decía, estoy diciéndolo de memoria, ¿no? Yeshua decía en Marcos 1.14, decía, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Este mensaje es muy importante, nosotros tenemos que internalizarlo, ¿no? Este es el mensaje más importante que nosotros le llevamos a la gente. Así que la fiesta de tabernáculos, estas tres instancias, ¿no? El tiempo se cumplió, el reino se acercó. ¿Quién, si no nosotros, tenemos que contarle a la gente lo que es el reino de Dios? Nosotros tenemos que contarle qué es el reino de Dios. Yeshua predicaba esto. El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntanse. Arrepentirse también se lo tenemos que contar nosotros. Volver a las leyes de Dios, a los mandamientos de Dios, a las fiestas de Dios, a los caminos de Dios. Volver. Entonces, el mensaje es reino, volver o arrepentimiento y creer en las buenas nuevas. Entonces, creer en el Evangelio, en las buenas nuevas. Es el tercer aspecto del mensaje de Yeshua. Creer en el Evangelio, creer en Él. Creer que Él es el Evangelio, Él es la buena nueva. El rey había ido en persona a visitar al pueblo de Israel. Mejor noticia que esa era imposible. Entonces Él decía, crean en mí, arrepiéntase y entren al reino de los cielos. Este es el primer mensaje grande de Marcos 1.14 y 15. El segundo mensaje, esto es para la gente en general. Quizás nosotros todavía estamos en este mensaje, porque quizás estamos arrepintiéndonos, tratando de entender el Evangelio, tratando de entender qué es el reino. O sea, es probable que nosotros, o alguno de nosotros, estemos en este mensaje, ¿no? Una vez que ese mensaje se entiende y se cumple y se lleva, pasamos al segundo mensaje de Yeshua, que es el que está instalado en Mateo 28, 18 al 20, que también tiene tres instancias. Lo que decíamos ayer. Claro. Voy reforzando ese mensaje. Entonces es, vayan y hagan discípulos. Es el mensaje para ya sus siervos, los que ya pasaron por la etapa de Marcos 1.14. Los que ya pasaron por la etapa del reino, arrepentimiento y de creer en Él como Rey del reino y el Evangelio. Entonces, la segunda etapa, Mateo 28 y 18, el segundo mensaje para sus discípulos es ya hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles los mandamientos. Todo lo que yo he mandado. Este es el segundo mensaje, ya orientado a sus discípulos. El segundo mensaje ya es orientado a sus discípulos. Y el tercer mensaje, el tercer nivel de mensaje, es el que le da Yeshua a la clase de Pedro. La clase de Pedro es la clase de los pastores apacentadores, ¿no? No los que hacen discípulos, sino los pastores apacentadores. Entonces, la clase de Pedro, ¿qué se le dice en la clase de Pedro? A los de la clase de Pedro, en Juan 21, 15 al 17, si mal no recuerdo, Juan 21, 15 al 17, se le está diciendo, Jesús dice que tenemos que apacentar a las ovejas, tenemos que pastorear a las ovejas y tenemos que apacentarlo. Y lo dice en ese orden, que es muy importante entenderlo. Dice tres aspectos también, él siempre da sus mensajes en tres aspectos. Es increíble porque eso tiene una explicación en la numerología
de él. Pero ahí marca 3 aspectos a la clase de Pedro. Apacienten las ovejas, o sea, primero apacienten, después dice, pastoreen, pastoreen, sí, gracias. Pastoreen después, ¿no? Pastorea mis ovejas, Pedro. Y Pedro ya se empieza a preocupar porque ya le empieza a repetir algunas estructuras y entonces después le cierra el discurso con la palabra apacienten. De nuevo le apacienten de nuevo, ¿no? Entonces fíjate que eso es una estructura, es un mensaje en código para los de la clase de Pedro. Porque ahí el mensaje para los de la clase de Pedro es, primero tienen que llenar a las ovejas de paz. Después las tienen que corregir, las tienen que pastorear. Las tienen que corregir. Y cerrar la corrección dando paz de nuevo. Por eso hace como un sandwichito y dice, apacienten, pastoreen, apacienten. Es una estrategia de gestión humana. Entonces vos primero entrás apacentando. Después terminás corrigiendo y seguís corrigiendo y después terminás volviendo a la paz al rebaño. Una vez que la corrección entró, tenés que volver a la paz, que no haya sentimientos de culpa o que no haya enojos o que no haya disturbios. Entonces, bueno, esto quería llamar a la reflexión de estos 3 mensajes que tienen 3 componentes. Y después la reflexión final que nos da Yeshua después de los 3 mensajes, y yo estoy con ustedes, o con vosotros, dice en realidad, todos los días hasta el fin del mundo. Así que tenemos 3 mensajes claros para las nuevas ovejas, para los siervos y para los de la clase de Pedro. 3 mensajes. Así que esto es muy, pero muy, pero muy importante. 3 veces importante. Sí. Esto es muy importante. Los 9 mensajes estructurados de A3 que dio Yeshua. Okay. Los nuevos mensajes. Así que bueno, eso hay que internalizarlo en el corazón porque eso hasta el último día, hasta el fin del mundo vamos a estar con esto. Hay que internalizarlo, meterlo adentro de la cabecita y del corazón, de memoria, saber todo esto, no tenerlo ya en el corazón, ¿no? Directamente. Como dicen los americanos, by heart. By heart es cuando vos no necesitas ir a la Biblia para leerlo. Lo podés con palabra más, con palabra menos, pero lo articulás desde vos. Desde vos, desde el claro, corazón. Claro. Así que bueno, queridos hermanos, estamos cerrando ya es casi las 7 de la tarde acá en nuestro lugar y ya el sol se está poniendo, así que estamos entrando en el Shabbatón de Tabernáculos, así que bueno, muy felices de haber considerado con ustedes toda esta hermosura. El tema no es exhaustivo, no pudimos abarcar todos los aspectos, pero bueno, por lo menos tenemos algunos aspectos que hemos recordado juntos y pienso que eso va a ser de regocijo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, vamos a cerrar entonces con una oración. Voy a hacer la oración en este momento. Padre nuestro, te pedimos, y particularmente yo te pido disculpas por mis fallas. Es muy lindo estar reunido. Te agradecemos. Te pedimos que no nos saques tu Espíritu Santo, Padre, como decía David. Te pedimos que, más allá de nuestras fallas, no nos saques tu Santo Espíritu. Hacemos nuestras las palabras de David. Y bueno, nos disponemos humildemente a tratar de acercar nuestro tabernáculo al tuyo, morando espiritualmente en la proximidad de tu voluntad, acercándonos a ella. Quizás todavía estemos lejos de poder interpretarla cabalmente, pero muy contentos de estar en ese camino. Estamos en un camino quizás todavía lejos de tu voluntad, pero vamos con paso firme, vamos hacia adelante en ese camino. Ahora que lo encontramos, no queremos salirnos de él.
Así que bueno, te agradecemos la oportunidad esta, la celebración, te honramos, te adoramos, te debemos la vida, te debemos todo. Nosotros somos porque vos sos, y nosotros somos porque vos quisiste compartir con nosotros tu vida. Así que bueno, te debemos todo, te agradecemos todo, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén. 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 Así que bueno, ahora podemos relajarnos un poquito y es un placer. La verdad que la palabra de Dios es un placer. No sé, para compartir hay tanta cosa para hablar, mirá que uno se llena de todo esto. Para mí es hermoso.